Yo quiero iniciar en esta ocasión con la oración. Bueno, siempre iniciamos orando, por supuesto, siempre. Ustedes saben y son testigos año tras año. Todo el tiempo oramos, solamente que regularmente no se queda en la grabación. No quiero buscar ni verme de ninguna forma de protagonismo. Pero en esta ocasión sí quiero incluir la oración en la grabación, por el tipo de tema, tratando de que seamos encaminados, por supuesto, como siempre, y especialmente que el mensaje sea transmitido a todos los que escuchen, tanto en vivo como en grabaciones, pues como deba de ser. Así que vamos a orar para comenzar nuestra clase del día de hoy, que es un tema especial, aprovechando el cierre de nuestra serie Yeshua, el profeta al cual oír. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Avinu Sheba Shemai, nuestro Padre que moras en los cielos, todopoderoso. Te agradecemos, Padre, una vez más por la vida que nos das. Gracias por el día de cese, el día que nos detenemos, el día que reconocemos, Padre, que tú separaste desde el principio de la creación y que le recordaste a tu pueblo Israel y que hablaste a través de los profetas, Padre, que es un día de tu agrado, y que Yeshua también guardó, y todos sus Eliahim y todos los discípulos, y que aunque la religión lo cambió en el siglo IV y agregó mandamientos de hombres, Padre, gracias porque nos permites recuperarlo y apartar este día. Y no solamente eso, sino gozarnos con nuestras familias, con los hermanos de la fe también a través de estos medios. Y también analizar y escudriñar la Escritura. Gracias por todos estos Shabbatot, ya después de un año entero de ir a través de las palabras de Yeshua, que son la instrucción, que es la palabra viva y la palabra de vida para nuestras vidas. Y que el día de hoy especialmente, Padre, nos permites hacer una reflexión también de esta perseverancia, esta permanencia en ellas, para cuidarnos de aquellos que se han declarado como enemigos tuyos, enemigos de la fe, enemigos de Yeshua. Padre, que este tema sea una exhortación más para que no seamos confundidos ni arrastrados por vientos de doctrinas, ni por aquellos que han trabajado desde hace más de 2000 años para negarte y para negar a tu ungido. Que sea todo lo contrario, Padre, que sigamos siendo emisarios de Mashiach, y no solamente de él, sino de todo lo que enseñó, la esperanza venidera, la esperanza celestial, aquel día que le envíes de regreso. Gracias pues por ahora y por este tema, Padre, que pueda ser de bendición para muchos. Te pedimos todo esto y te agradecemos por los méritos y en el nombre de aquel que está a tu diestra en la majestad de las alturas, que es Rey, que reina y que le esperamos de regreso pronto. Yeshua, tu Hijo, nuestro Mesías. Amén. Amén. Muy bien, así que hoy tenemos una clase y algunos ya estuvieron viendo las publicaciones, sobre todo en Facebook, de este tema que quiero tratar hoy. Ahorita vamos a hablar un poquito, déjenme preparar, aquí ya está el PowerPoint. Quiero ofrecerles una disculpa a los que nos siguen a través de YouTube, ya que voy a estar transmitiendo en Wisik el PowerPoint, pero no creo que no se va a poder a través de YouTube. Déjenme hacer un intento más. Voy a tratar de transmitir la pantalla que tengo, ¿ok? Déjenme hacer un intento. Voy a ver si puedo transmitir la pantalla. A ver, vamos a ver. Oh, ahora sí lo pude hacer. Es que estoy usando la aplicación.
de Wisik. Entonces sí se va a ver. Bueno, lo que sí ya no voy a ver es el chat de YouTube. Discúlpenme, ok, sí se ve. Me voy a desentender un poquito del chat. Ok, me voy a desentender un poquito del chat. Ustedes están viendo aquí que estoy proyectando la misma imagen de chat. Perfecto, sí se va a ver entonces ahora. Muy bien, entonces sí vamos a transmitir. Los únicos que no van a poder ver las diapositivas van a ser los hermanos que están a través de Facebook, ok. Pero bueno, aparentemente sí se va a poder ver a través de YouTube. Excelente. Por ahora, lo siento, me voy a desentender un poquito del chat en YouTube, esperando que no haya alguna controversia por ahí. Por favor, avísenme si algo pasa, porque este tema se va a dar para que de pronto entren a lo mejor personas no deseadas, inadecuadas también. Muy bien, pues ahí estamos. Bien, la clase o el tema o la plática del día de hoy se llama Enemigos de Yeshua, no les digas bienvenido. Y bueno, este tema o esta clase es aprovechando un poquito el cierre de toda esta serie de 53 clases, 53 Shabbatot, durante todo un año. Nos tomamos para ir a través de los 4 evangelios para ir analizando las palabras de Yeshua. Yeshua, como se llamó la serie, el profeta al cual oír, es decir, aquel enviado del Eterno al cual hay que escuchar, al cual hay que poner atención, ya que él es la palabra hecha carne, la palabra viva. Y bueno, estoy usando como texto base el texto de 2 de Juan 1 del 9 al 11. El que persevera en la enseñanza de Yeshua, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes, a vosotros, a nosotros, a los creyentes, y no trae esta enseñanza, no le reciban en casa. Tampoco le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y voy a tratar de profundizar en el contexto de este texto. Déjenme decirles que esta clase tiene un propósito, tiene un fin y ahorita tiene un contexto en México, especialmente en los creyentes en México. También quiero anunciarles que el hecho de que hablemos de los enemigos de Yeshua o los enemigos de la fe es porque trabajan arduamente durante siglos y milenios con un propósito del cual hay que tener mucho cuidado, pero entiéndanme, porque ya de pronto por ahí alguien, una señora muy teológica, está buscando cualquier cosa para de pronto atacar, y de una vez le añado, esta clase no es para levantar un pleito contra los enemigos, ni odiarlos, ni quererlos exterminar, ni nada de eso. No se trata de odio. Se trata simplemente, y ahorita voy a hablar de este contexto al que quiero llegar con esta clase, y por lo cual hay que seguir permaneciendo y perseverando en las palabras de Yeshua. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ahondar. Dice: la imagen no apto para quien padece judeolatría, es decir, para aquellos que aman en exceso hasta la forma de idolatrar todo lo que gira alrededor de el judaísmo, llámese como se llame, alajá, Talmud, pues por supuesto, Kabbalah, nacionalismo, sionismo, la bandera, el ejército, todas esas cosas son lamentablemente un síntoma y un síndrome enfermo de muchos creyentes hoy día que se están apartando de la verdad. Así que bueno, personas que entren con estas intenciones, por favor, no queremos aquí. Okay. Y además quiero decirles que, no sé si alcanzan a ver, hay una imagen de tres personas de fondo un poco diluidas, y bueno, obviamente muchos de los enemigos que hoy día vamos a ver o vemos se han levantado a raíz de este movimiento que se llama sionismo en el judaísmo, fundado y encabezado por Herzl, del cual ya hemos hablado bastante. Y hoy he puesto 2 personas ahí que algunos ya los conocen,
¿ok? Ya los conocen, ya saben quiénes son. Por supuesto son anti-Yeshua, no creen en Yeshua, totalmente lo desprecian, lo niegan y muchas cosas más. Pero especialmente esta clase es especialmente para los creyentes en México, porque estas personas van a arribar a nuestro país, uno en 15 días y el otro en 22 días, invitados por gente pues que confiesa en Yeshua pero a la vez lo niega, al traer a esos enemigos de Yeshua. Y voy a tratar de ahondar en todo lo que quiero decir respecto a esto. ¿Ok? Bueno, y ahorita voy a tratar de referirlos para que sepan a quién me refiero. Y por supuesto que al final vamos a tratar de dar un espacio si hay preguntas específicas. Quiero pedirles por favor también, porque si hay personas que están entrando recientemente por el tema, a Luis Rivera, ahí especialmente en YouTube, que a veces entran personas con otras preguntas o temas que coinciden, que por favor les vayan recomendando ahí los temas que sean necesarios para ellos, ¿ok? Para ellos. Y yo voy a tratar de ir referenciando algunos temas para dentro de la clase para los que sea necesario. Bueno, también Daniel por ahí, también está Dani Sánchez que también nos ayuda, y también a través de WiseIQ, los que quieran algún tema por ahí los vamos a poner. Bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar y comenzamos. Y tengo aquí un PowerPoint que voy a ir leyendo algún texto para ir tratando de darnos unas ideas. Primero, avisos y advertencias. La siguiente plática ha de ser desarrollada con el fin de complementar la necesaria verdad de permanecer en la enseñanza de Yeshua, permanencia que hemos estado hablando en los últimos 53 Shabbatot con la serie Yeshua el profeta al cual oír. Nos hemos tomado todo un año para ir detalle a detalle, y a través de ello por supuesto que hemos reafirmado la enseñanza de Yeshua y seguimos listos para denunciar las obras de las tinieblas, de las cuales vamos a hablar hoy también. Quiero aprovechar la misma ocasión especialmente para los creyentes en México, porque en las próximas fechas han de arribar a nuestro país dos personajes de religión judía de corte nacionalista, es decir, dentro del sionismo. Por supuesto que niegan que Yeshua es Mesías, niegan a Yeshua como rey y enviado del Eterno, que lo reducen a un simple israelita, ya sea fariseo o ya sea esenio, sectario, y que buscan ansiosamente persuadir a los creyentes a que la religión cristiana o a la fe en Yeshua o todo lo relacionado a los creyentes en Yeshua le nieguen como Mesías. Y además que todo creyente le debe gracias y aceptación al judaísmo, en su caso al Estado de Israel, afirmando ellos que todo parte desde el judaísmo al cual todos deben de regresar, dicen ellos, y que deben de apoyar incondicionalmente, ya que su discurso de estas personas es el cristianismo o los creyentes en Yeshua se divorciaron del judaísmo. Y dice, ha llegado la hora, dice todo esta retórica judía, dicen ellos, ha llegado la hora, dicen ellos, de volverlos a unir para el reino judío-sionista. Vamos, para el reino que ellos están preparando, ¿verdad? Estos judíos que vendrán a México son invitados por un movimiento o un líder ultraefraimita, es decir, una doctrina rabínica de que los cristianos o mesiánicos son las 10 tribus perdidas. Digo doctrina rabínica porque esto apenas comenzó en el siglo XVI, ¿verdad? Con un rabino, Aboad da Fonseca, que empezó a decir que todos los que estaban siendo conversos o convertidos al cristianismo, finalmente fueron las 10 tribus perdidas. ¿Okay? Es una doctrina rabínica que la transfirieron a los cristianos y a los mesiánicos. Entonces, este movimiento y este líder ultraefraimita que cree esta doctrina mesiánica de las tribus perdidas, doctrina rabínica, dice que deben de unirse en plena fraternidad al judaísmo, además de secundar al sionismo de Herzl y de los Rothschild. Ya hemos hablado de estos dos personajes y de estas familias que hasta el día de hoy tienen poder.
a los cuales ellos alaban como si fueran profetas del Eterno y grandes siervos. Y además se han unido al exterminio de los árabes, a la conquista del mundo por hacer de la Jerusalén terrenal la capital de lo que ellos llaman el reino mesiánico futuro, con un nuevo templo y más sacrificios. Cosa que por supuesto hemos desmentido una y otra vez con la enseñanza de Yeshua y sus emisarios, sus apóstoles. Bueno, esas advertencias y avisos es de entrada para que vayamos entendiendo qué voy a decir aquí y cuáles son los principios, ¿ok? Y cuáles son las enemistades que vamos a atacar. Todo tiene que ver con Talmud, Kabbalah, sionismo. Finalmente, los que ya han estudiado las clases, por favor, recordarán. Los que no, les pido que las escuchen, especialmente la clase que está en 2 videos, que es profecías pasadas o profecías del Tanaj y versus profecías del Apocalipsis. Ahí hablamos un poquito de la historia del judaísmo, ¿okay? Cómo llegó el judaísmo después de cierta alajá a la reinterpretación de la profecía, como la Kabbalah la metió como almas judías perdidas en el cristianismo, y cómo el sionismo aprovechó todo eso para decir: ustedes son las 10 tribus que tienen que regresar. Y finalmente se levantan estos movimientos y estas personas que son disque maestros de la Biblia para meter todo este software judío, cabalista, talmudista a muchos creyentes, para llevarlos a todo este gran engaño de los últimos tiempos. Bueno, continuamos. Voy a ir leyendo. De esta manera, aunque la enemistad contra el Eterno y contra Yeshua es de diversas formas, por ahora solo me enfocaré en esta plática a la enemistad milenial contra el Eterno, negando a Yeshua, que representa la influencia judía, sea alágica, cabalista, sionista o efraimita, que representan estos movimientos y estos líderes y este tipo de personajes que son ampliamente difundidos y que han sido enemigos de Yeshua desde hace 2000 años y enemigos de la fe desde hace 3400 años. Ahora, cuando hablamos de enemistad de la fe y del Eterno, por supuesto que hay decenas o cientos o miles de ellas. Desde el ateísmo, por supuesto, la religión católica y todas sus hijas y la tradición, desde filosofía, ciencia, hay cualquier cantidad de enemistad en contra del Eterno por todos lados, por supuesto. Por ahora, como digo aquí, me voy a enfocar solamente en esta, y esta tiene mucha historia. Y yo me atrevería a decir que esta enemistad de 3400 años, que comenzó desde el Éxodo, incluso comenzó desde antes, pero ahí se manifestó bastante, ha traído como consecuencia muchas más enemistades. Y bueno, los que saben la historia, especialmente del judaísmo y de la religión, la tradición y todos esos enemigos como Korah, por ejemplo, ¿se acuerdan? Enemigos como aquellos que hicieron el becerro de oro, enemigos como aquellos que se rebelaron en la época de los jueces, enemigos como en la época de los reyes. Todos esos enemigos han traído como consecuencia muchas más enemistades: ateísmo, idolatría, ciencia, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, hay muchas enemistades. Por ahora voy a hablar de una, ¿okay? De una que, al menos en México, va a manifestarse en estos días próximos, ¿okay? Todas las personas que están en esta clase en vivo y en las grabaciones deben de saber que un servidor ha analizado ampliamente el material disponible en audio, en video y alguno literario de estos judíos que serán traídos a México. De tal manera que a lo que me referiré en esta clase llamada enemistad estará sustentado como enemistad contra Yeshua en las mismas palabras de ellos
y los propósitos del judaísmo sionista. Por lo que deducimos que lo que pasaba en el primer siglo con los creyentes en Yeshua, incluidos los apóstoles, no era otra cosa que lo mismo que pasa hoy, un plan desde el mismo judaísmo para infiltrarse en los creyentes en Yeshua y hacerlos desviarse de la verdad, de la permanencia en Yeshua, y llevarlos al judaísmo y a la esperanza judía terrenal física para negar a Yeshua, por lo cual la sentencia de Yohanan o de Juan el apóstol fue en el texto base o en el texto clave para la clase de hoy y que estamos usando desde la imagen que estamos promoviendo. Este texto: el que persevera en la enseñanza de Yeshua, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ok, otra vez este texto base, ahorita vamos a ver el contexto, vamos a recordarlo. Está siendo usado para referirnos a que en el primer siglo este tipo de gente ya estaba trabajando arduamente y estaban trabajando de la misma forma, acercándose a los creyentes en Yeshua para seducirlos con su supuesta sabiduría y con sus dogmas para llevar a los creyentes en Yeshua a dejar a Yeshua y acercarse a la religión judía. Siguiente. Bueno, primero que nada veremos qué es enemistad, quién es enemigo, qué actitud debemos de tener ante los tales, quién fue el primer enemigo, qué enseñó Yeshua de ellos, por qué Juan dice que que no les demos la bienvenida. Obviamente cuando hablamos de enemigos, hablamos esta palabra, incluso nos acordamos de las palabras de Yeshua, que Yeshua dice, amen a vuestros enemigos incluso. ¿Ok? Y otra vez les repito, y porque ya ven, les dije, una señora ahí toda dogmatizada, apenas empezó esto y luego lo empezó a decir que ámalos y que no sé qué, y que casi, porque la escritura dice que por ejemplo Satanás es vuestro enemigo, el adversario. ¿Qué van a pensar de Satanás? Sí, ámalo, come con él y desayuna con él. Espérame. Hay que tratar de entender a qué se refiere la escritura, cómo trata la escritura, a qué se refiere Yeshua cuando habla de los enemigos y amar a los enemigos. Aquí no vamos a decir que vamos a odiar a esta gente incluso, porque ya sabemos que la lucha es contra las potestades de las tinieblas, que usan a la carne. ¿Okay? Entonces aquí esta clase no es para levantar un odio contra personas. Esta clase es para entender que hay enemigos que tienen un propósito, ¿okay? Y que por supuesto nosotros no tenemos injerencia en ellos, y como Yeshua dijo, viene el diablo, viene el Satán, dice, y yo no tengo nada con él. Igual nosotros no tenemos nada, y ahí este es el punto, no tenemos nada de comunión con estas personas. Pero sí vemos en la escritura que los apóstoles se levantaron denunciando a estas personas para que los creyentes tuviésemos cuidado de sus acechanzas. Eso es a lo que vamos. El enemigo ahí está, sí existe, pero aguas porque el enemigo anda como un león rugiente. Como un león rugiente. De esta manera, por supuesto que no vamos a decir no ames a tu enemigo, pero lo que sí vamos a decir, ten cuidado con el enemigo. Ten cuidado con el enemigo, porque si no, una de esas te devora. Ahora, la palabra enemigo, ¿okay? La palabra enemigo, si ustedes buscan, por ejemplo, en Lizard, por ejemplo, enemigos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vean, aparecen 299 versos, 309 palabras encontradas en estos 299 versos de enemigos. Y pueden agregarle enemigo, enemistad, ¿verdad? Todo eso aparece bastante, ¿ok? Y es que los enemigos, la enemistad delante del Creador está desde el principio, está desde Génesis 1, desde Génesis 2, ahí aparece el primer adversario. Entonces vamos a tratar de ir viendo también dónde aparece esta palabra, a qué se refiere. Cuando Yeshua también dice, amad a vuestros enemigos, ¿a qué se refiere? Cuando la escritura también habla de que los enemigos fueron puestos debajo de los pies de Yeshua, etcétera.
Entonces, vamos a tratar de ir viendo algunos textos y algunas definiciones, ¿sale? Bueno, Génesis 3:14, y el Eterno Elohim dijo a la serpiente. La serpiente es el primer agente que hace alusión a Satán, el adversario, en donde dice, por cuanto esto hiciste, cuando pone en jaque, como se dice, ¿verdad?, a Java para hacerlos caer y los hace caer, comienza de ahí. Ahí viene una enemistad. Este es el primero que introduce cizaña para crear una enemistad. Fíjense, maldita vas a ser entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya hemos hablado también de todo el aspecto midrashico que hay aquí en este texto, ¿verdad? ¿Qué es esto de serpiente? ¿Qué es la maldición? ¿Qué es tierra? ¿Qué es va a comer del polvo? ¿Qué es andar sobre el pecho? Esta enemistad entre ti y la mujer, la figura también de Israel y el Hasatán, la figura entre la descendencia de Java y de Israel y la descendencia del maligno, del dragón que persigue a los creyentes. ¿Se dan cuenta? Ahí ya comienza la enemistad. Ahora, por supuesto, el Eterno sentencia ahí a ambos, tanto el que introduce el pecado como la que lo secunda, ambos llevan castigo. Pero ahí surge una primera enemistad. Bueno, la palabra en hebreo que aparece como enemistad, y ustedes la van a encontrar en todos los lugares que hable enemigo, enemiga, enemistad, sus enemigos, es la palabra eibam, Aleph, Yud, Bet, Het, del diccionario de Strong 342, que significa hostilidad, enemistad. También está la palabra Satán, que significa adversario. El adversario es un enemigo también. Pero por ahora enemistad es esta, hostilidad, enemistad, del 340 del diccionario de Strong. El tema de la enemistad se hace presente desde el principio, incluso desde antes de que la humanidad existiera. El Eterno había permitido un adversario que hiciera enemistad para efecto de sus planes eternos. El don de la eternidad solo será entregado para los que son amigos de Elohim y no enemigos. Amigos del Todopoderoso y no enemigos. Primera de Pedro 5:8, por ejemplo, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el adversario, el diablo, anda buscando a quien destruir como si fuera un león rugiente. Biblia de lenguaje sencillo, la palabra en el diccionario de Strong, del griego 476, está compuesta por 2, 473 y 1349, oponente especialmente a Satanás, como el archienemigo, el adversario. Bueno, quiero dar un vistazo en YouTube como estamos, va a salir también en la pantalla. Ok, vamos bien, ¿verdad? Enemistad. Vean cómo Pedro, Kefa, en su primer carta 5:8, está haciendo alusión a esta enemistad. El adversario, el enemigo, anda como un león rugiente buscando a ver si se encuentra a otra Java, a otra Eva despistada para devorarlo. ¿Se acuerdan que hemos citado a Shaul, verdad? Cuando Shaul de Tarso dice que a los corintios, ¿verdad? Dice que teme que así como Satanás sedujo a Eva, dice, vuestros sentidos sean también seducidos y sean llevados. Eso es algo bien importante que vamos a recordar y que vamos a estar mencionando, es todos los consejos que los Sheliachim, los apóstoles, dieron desde el principio para tener precaución contra todas las acechanzas del enemigo, Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. ¿Por qué? Porque algunos están en una encrucijada. Parece como que están en el valle de la decisión, ¿verdad? Con un pie
con el adversario y otro pie con el Mesías. Pero tal parece que se están poniendo el otro pie con el adversario en vez de que regresen al Mesías. Y es que el enemigo, el adversario, anda como un león a ver a qué presa está despistada para despedazarla. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar, y es lo que ha estado pasando no solamente en México, en todos los países, en muchos países. Alguien por ahí decía, en Colombia, recientemente Colombia ha ido también un judío que está presumiendo de muchas cosas y está diciendo ciertamente algunas verdades, pero por otro lado está haciendo uso de la tradición y está llevando toda esa gente al sionismo también, a la esperanza judía terrenal. Aquí hemos hablado antes de esto, hay que tener mucho cuidado con los que dicen que son judíos, al menos los que dicen por sus apellidos, no solo por sus apellidos, sino porque han vivido dentro de judíos, porque han estado en la sinagoga ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, que dicen que creen en Yeshua. Cuidado, porque muchos creen en Yeshua, pero por eso Yeshua dijo, permanezcan en mis palabras. De nada sirve que alguien se levante y diga, yo creo en Yeshua, yo soy judío por generaciones, pero no permanece en la palabra de Yeshua, no tiene ningún sentido. ¿Cómo pues vamos a creerle a un judío que dice que cree en Yeshua, pero sigue en la tradición judía y sigue en la sinagoga y sigue con el talid y sigue con, ¿verdad?, con el hexagrama de Moloch y sigue con el sionismo y espera un templo futuro y todo eso? Es pura mentira también. Cuidado, son agentes que se están infiltrando, y ahorita vamos a hablar de esto. Yohanan habla de esto. Estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Así es, no hay congruencia en esto. Ahora vean qué es un amigo. Amigo, la palabra amigo es rea en el hebreo del Strong, y estoy hablando de la palabra bíblica porque hoy día usan una palabra moderna, jaber, pero eso no es bíblico. El bíblico es rea, 7453, o reya dice amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo, vecino, compañero, cercano, amistad, amistoso. Dice la escritura que Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Elohim. ¿Por qué amigo? Porque era un compañero, le daba su amistad, recibió amistad, estaba cercano, era compañero, no era contrario, era amigo, era cercano, confianza. Esto demuestra ser amigo. En griego, la misma palabra que hace alusión al hebreo es la palabra en griego del Strong 5384, philos, propiamente querido, activamente amar, amistoso, asociado, vecino, amigo. Esta palabra aparece en Santiago 2:23. Y se cumplió en la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Fíjense nada más, la fe de Abraham, que cree en el Todopoderoso y cree en la voluntad del Todopoderoso, que es contada por justicia, tiene la última causa, que es tener amistad con Elohim. Cuando nosotros creemos en Yeshua como el enviado del Padre y todas las palabras que Él trae que son del Padre, así como lo aprendimos en las palabras de Yeshua, el Padre dice, el que ama a mi Hijo, yo le amo también y voy a ir con Él. De tal manera que el que crea al Hijo, entonces se hace amigo de Elohim y dice, me has dado tu amistad, yo te doy mi amistad. Eres cercano. Es de veras, eso es importante. La palabra amistad para el Eterno tiene que ver con confianza también, tiene que ver con una aceptación de alguien, ¿verdad?, que ha dispuesto su vida, su ser, en darle la confianza al Eterno y creer en Él. Todo lo contrario es enemistad, es alguien que es adverso al Creador y al Mesías, por supuesto. Entonces, amigo es un compañero cercano que demuestra amor y confianza. Eso fue Abraham. Nosotros tenemos que ser esto. Y enemigo es el que muestra traición, desconfianza, peligro, aborrecimiento. Seguimos. Eibá, hostilidad, enemistad, la volvemos a encontrar, por ejemplo, en Ezequiel 35:3 al 7. Vean. Y diles, así ha dicho el Eterno, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir. Está hablando contra los de Edom, edomitas, los descendientes de Jacob,
perdón, de Esaú, los descendientes de Esaú. Extenderé mi mano contra ti, te convertiré en desierto y en soledad, tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy el Eterno por cuanto tuviste enemistad perpetua. Cuando tuvo enemistad, vean, contra su hermano Jacob, su descendencia contra ellos. Entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, es el Eterno, que a sangre te destinaré. Los enemigos van a ser destinados a sangre, a muerte. Y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y convertiré el monte de Seir, es decir, las ciudades de Edom, en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Ahí está. Bueno, aquí Patricia agrega, amar al prójimo también es encubrir, dice, no es encubrir el error, así es denunciar el engaño. Vamos a hablar también de esos detalles. Aquí está otra vez entonces, Eibá, enemistad, hostilidad. Ahora, yo sé, ahorita vamos a llegar al texto donde Yeshua dice ama a tus enemigos incluso. Incluso hay un texto en el Brij Hadashah donde dice, no importa, tu enemigo también dale de comer, hazle un bien. Y así va a caer sobre él conciencia en contra de él. Eso es muy interesante. Y es que no se trata de carne y sangre, se trata de las potestades. Y esto que vamos a decir hoy es para lo mismo, tratar de despertar en estas carnes terrenales que han sido seducidas por el adversario principal, a que reviertan este pensamiento y despierten de esta enemistad que les ha sido inyectada y que la excluyan de su vida. Y vean que si se hacen enemigos del mundo o si se hacen enemigos del adversario, se han constituido enemigos del Todopoderoso. Eso es lo que hay que recalcar aquí. Siguiente. Ahora, en griego la palabra hostilidad o enemigo del diccionario de Strong 2189, Exra, así viene en el griego, perdón. Y aquí tengo varios textos, por ejemplo Mateo 5:43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este era un tacaná, este era un mandamiento de hombre. Jamás la Torah dice que aborrecerás a tu enemigo, nunca dice. Sin embargo, Yeshua enseña cómo es la Torah. Amad a vuestros enemigos incluso. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Qué interesante, sí, y es que el Eterno nos amó a todos, siendo todos enemigos, adversarios, y mostró su amor para con nosotros al enviar a Yeshua para perdón de nuestros pecados. El gran problema aquí no es de aquellos que han recibido ese amor así y ese perdón, aún siendo enemigos. El problema que vamos a ver más adelante tiene que ver con enemigos declarados, conscientes, que saben que han negado a Yeshua y que están buscando hacer que los que han creído en Yeshua le nieguen también. Ahora, el principio de Yeshua aquí es, no tiene por qué haber un sentimiento contrario contra el que es enemigo, porque es carne y sangre. Son las potestades de las tinieblas las que operan ahí. Entonces, otra vez, cuando yo estoy hablando de este tema, no se me adelante como esa señora teológica que luego se le vino rápidamente a su teología, en sus pensamientos, todavía ni sabía lo que voy a decir y ya estaba adelantándose. No estamos enseñando aquí, ni vamos a enseñar aquí a odiar o a exterminar enemigos, para nada. Lo que vamos a hablar es lo que dicen los apóstoles y Yeshua en torno a esos enemigos y cómo trabajan y cómo operan para llevar a muchos a la perdición, de los cuales hay que estar atentos hoy día y denunciar las obras de las tinieblas. Mateo 13:24 les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. Aquí está otra vez la misma palabra. Vino su enemigo. Fíjense, un hombre tiene un enemigo que siembra cizaña. Ya sabemos esto. Yeshua es este hombre que viene a sembrar y el enemigo es Hasatán, que viene a poner ¿qué?
su enseñanza, cizaña, enemistad, que crece con el trigo y de pronto se va, pero ahí crece. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ya hemos hablado de esto, y es que la cizaña hasta el día de hoy está saliendo. Pero el punto aquí no es arrancar la cizaña. Siempre hemos estado diciendo que hay que identificar la cizaña. ¿Qué es cizaña? Simplemente todo lo que está enemistado con Yeshua. Si Yeshua vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y viene otro y dice, el reino no ha venido, ese es cizaña. Eso es cizaña. Si Yeshua vino y dijo, mi reino no es de este mundo, y viene alguien más y dice, es que el reino tiene que estar en este mundo. Mira la gente, no está siendo reinada, ¿cómo es eso? Eso es cizaña. Si Yeshua, por ejemplo, dijo, el Elías que habría de venir ya vino y es Johanán, el del Bautista, y viene otro y dice, no, Elías no ha venido, no lo aceptaron y no fue Elías, así que tiene que venir, eso es cizaña. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es a lo que me refiero. Entonces, a lo que voy aquí es, hay que identificar esa enemistad y esa cizaña para apartarnos de la cizaña y que crezcamos como buen trigo. Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones. Está hablando de las potestades de las tinieblas y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Se dan cuenta? No está diciendo ama a tu enemigo y abrázalo y come con él. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No estamos hablando de el enemigo es uno y el Mesías se va a encargar de destruirlo y separar a esta enemistad. Pero lo que estoy diciendo es de que ese enemigo está operando, está trabajando y el Mesías nos ha dado autoridad sobre pisar las obras de las tinieblas, pisarlas, denunciarlas. Jamás Yeshua enseña a que nos reconciliemos con la enemistad. Eso es a lo que quiero que me entiendan también. Hechos 13:9. Entonces Shaul, que también es Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, dijo, fijando en él los ojos, dijo sobre ese es Bar Jesús, el mago, en Hechos 13. Le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Se dan cuenta? Shaul a un mago lo declara enemigo y vean todo lo que le dice. A ver, ¿por qué no salen estas gentes teológicas? Ay, Shaul ama al mago, no le digas tan feo, ¿por qué le dices lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, pobrecito? ¿Por qué lo ya tratas así? A ver, que salgan a juzgar a Pablo, ¿por qué le está diciendo así al mago? Bueno, está denunciando las obras, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando ustedes vean una enemistad, el Ruach HaKodesh los va a llenar para fijar los ojos en esa enemistad y decir, dejen de trastornar los caminos de Yeshua con toda esta enemistad y toda esta tergiversación y herejías y como se llame lo que sea, dogmas. Tenemos autoridad para pisar, hollar sobre serpientes y escorpiones. Estos sí son serpientes y escorpiones. No sé si me estoy dando a entender. Shaul, lleno del Ruach HaKodesh, fijó sus ojos en este mago, ¿verdad? Y le dijo, lleno de todo engaño, de toda iniquidad, de toda maldad, hijo del diablo, así le dijo, enemigo de la justicia. Bueno, déjenme decirles que con toda autoridad en Yeshua, hoy podemos decir, por ejemplo, a estas personas que están haciendo esto, que van a hacer esto en México, que es engaño, que hay maldad, que son las obras del diablo y es una enemistad ante la justicia divina, que es Yeshua, y que están trastornando los caminos derechos de Yeshua. ¿Se dan cuenta? Es la obra del enemigo.
Otra palabra, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. Es decir, lo vas a llevar a una contradicción de él. Ok, te quiere hacer mal, tú hazle bien. ¿Cuál es la forma de hacer el bien? También aquí lo están diciendo, una forma de hacer el bien es decirle la verdad. No te pongas a pelear nada más por pelear y una lucha, verdad, sanguinaria y todo eso, no, simplemente di la verdad. Así le estás dando el pan. Dale el pan. El pan quiere decir, dale la palabra, dale Yeshua. Hazle un bien, bendíceles, enséñale la verdad. Finalmente, si se declara conscientemente como enemigo, te retiras de la cizaña. El Eterno le dará su pago. El Eterno le dará su pago. Entonces, el punto también acá es, ciertamente nosotros no somos nadie para destruir al enemigo y a la enemistad, lo va a hacer el Mesías. Pero sí estamos llamados a, como Hechos 13:9 y 10, reconocer que es el engaño, la maldad y los hijos del diablo, enemigos de la justicia de Yeshua, y dejar después que el Eterno dé su pago al enemigo. 1 Corintios 15:25 también al 27 dice, porque preciso es que Él reine, está hablando de Yeshua, Él está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? Enemigos espirituales finalmente, y lo hemos hablado mucho cuando hemos estudiado esto y Éxodo, Deuteronomio al final. Estamos hablando de que los enemigos principalmente son espirituales, pero usan agentes de la carne y de eso hay que tener cuidado. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por eso después ya no habrá más muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Está hablando el Eterno. El Eterno no se puede sujetar a sí mismo. Él es el Eterno y todos se sujetan, hasta el Mesías se sujeta. Bueno, ahí está, enemistad, enemigos. Aquí hay más textos de la misma palabra en griego. 10:34 de Mateo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poneros en disensión, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y qué dice? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yeshua está hablando de que en la misma casa se va a levantar enemistad, y lo sabemos, todos lo hemos experimentado, pero no estamos tampoco peleándonos con ellos, simplemente se declaran enemigos. Yo soy de Mashiach, yo soy amigo del Eterno, y listo. Lucas 19:26 al 27, pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. También a aquellos mis enemigos, fíjense lo que dice aquí, y también a aquellos mis enemigos, dice Yeshua, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Yeshua está hablando de una parábola, está haciendo alusión a aquellos que le negaron en el primer siglo y que no lo reconocieron como rey dentro de Israel, y que no les iba a quedar otro fin más que morir. Y eso fue hasta el año 70. Ahora, ¿por qué dice Yeshua esto? Él es el Mesías, Él tiene la autoridad del Padre, Él tiene la capacidad de decir esto. Mis enemigos que dijeron que no reine sobre ellos, ¿se dan cuenta? Pregunta, ¿quiénes han dicho desde entonces, no lo queremos como rey, no queremos que reine sobre nosotros? Pregunta, otra vez, ¿quiénes desde la época de Yeshua han dicho, no queremos que reine sobre nosotros? ¿Quiénes? Porque muchos israelitas sí creyeron y dijeron, es rey, Él es el rey de Israel. Pero hubo un grupo, ahí está, los líderes religiosos del pueblo, aquellos que lideraban y aquellos que se opusieron, aquellos que negaron. Los de la élite dicen aquí, los líderes, así es. Y hasta el día de hoy los que dicen, no es rey y no queremos que reine, ¿qué les espera? Lo siento, no son palabras mías.
ni yo estoy decretándolo. Yo simplemente me hago un lado de los que son cizaña, de los que son enemigos. Pero sí denunciamos las obras de ellos. Pero hay un enojo de Yeshua contra ellos, que en esta parábola dice, aquellos que son mis enemigos, y que dicen y que han dicho todos esos 1000 años, no queremos que reine sobre nosotros, no nos interesa. ¿Qué les va a hacer? Lo siento, pero van a quedar sin vida eterna. Estas 2 personas que van a venir a México, yo no sé el futuro de ellos, pero lo que yo sí sé es de que por muchos años y recientes años, mucha gente se ha acercado a decirles que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Mesías. Y ellos dicen, no, es que no es Mesías, es que no puede ser, es que el judaísmo, el futuro, los sabios, el Talmud, la Kabbalah, el sionismo, y se niegan a creer y dicen, no queremos que reine, no es rey. Yo lo siento, pero esas personas que están invitando a estas gentes de aquí en México, me da mucha vergüenza decirlo, ¿verdad? Porque fueron mis amistades en un momento, y confié en ellos, y nos enseñaron sutilmente a negar a Yeshua, y que están trayendo a estas personas que ellos y sus padres y todas sus generaciones han dicho no a Yeshua, no es rey, no es Mesías, no es nada. Me da pena que lo están trayendo a México. Ustedes ya los vieron, ¿verdad? Voy a regresar estas palabras. Aquí no se pueden ver, ahorita los vamos a poner. Pero me da mucha pena por esto. Bueno, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y por eso dije, estas personas, yo no sé, pero durante años les han dicho, Yeshua es el Mesías, y dicen, no, yo no sé el futuro de ellos. Yo oro para que después digan, sí es cierto, es el Mesías, sí es rey. Pero ni siquiera los que están invitándolos, que creen Yeshua, lo reconocen como rey. Y reconocen esos 2000 años como reino, ni siquiera ellos, imagínense estos. Bueno, Shaul dice que todos éramos enemigos del Todopoderoso, ciertamente. Pero por eso envió a su Hijo, ahí sí nos amó a todos para reconciliarnos con Él. Pero aquí el punto es los que no quieren reconciliarse. Los que aún sabiendo esto y se les ha dicho, hasta el día de hoy dicen, no me interesa, no es rey, no es Mesías, no es el Hijo de Elohim, no vino del cielo, no esto. Ese es el gran problema. ¿Me entienden? Esa gente que me dijo, ay, que ama a tus enemigos, nadie está diciendo que los odie. Pero estamos diciendo aquí que hay gente que no es ignorante, que ha ofrecido el perdón y la amistad del Eterno por medio de Yeshua, ellos aún dicen no. Ese es el gran problema. Y más problema es que creyentes en Yeshua los traigan y los llenen de pura incredulidad y de puras cosas teológicas, religiosas, histórico-religiosas, tergiversaciones y disque descubrimientos importantes para llevarlos a un ecumenismo con el judaísmo. Este es el gran problema. Otra vez la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad. Ahí está, contra el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Todo lo que viene de la carne, como estas personas traen todo lo que es de la carne, nada del Ruach, es enemistad contra el Todopoderoso, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. ¿Se dan cuenta? Otra vez, no pueden agradar a Elohim. Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Pablo. El mundo anda según la carne, según los designios de la carne. Así que alguien quiere ser amigo con el mundo, yo no lo digo, lo siento, yo no lo digo, lo dice Jacob, el principal de los 12 en Jerusalén. Si alguien hace amistad con el mundo, es decir, le entrega su confianza, todo esto ya saben, es un adúltero, dice.
hace enemistad con el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Qué cosa más fuerte. Por favor avisen que se cortó a través de Cielos Nuevos en Facebook. Recuerden que la transmisión en Facebook es malísima, es pésima. Hemos tratado de intentar estar transmitiendo, pero siempre se corta, siempre se va, etcétera. Bueno, avisen por favor para que traten de ir a YouTube mejor. Bueno, enemistad. Tenemos que entender el principio que nos enseña la Escritura de lo que es enemistad para estar muy cuidadosos en no apartarnos de Yeshua y la esperanza celestial. Enemigos bien ubicados, y ahorita vamos a eso. Les decía, miren, aquí están unos personajes, ustedes ya los identificaron. Ok, no quiero ser demasiado directo, pero ustedes ya saben. Este ya que está aquí ya saben, es Theodor Herzl. Es el padre del sionismo moderno. Y ahí puso el hexagrama de Moloch para el Estado israelí, anti-Torah, anti-Yeshua. Ese es un escritor judío que está negando Yeshua, que dice que simplemente fue un tal vez fariseo de Hillel o de Shammai. Y ese es el director del Instituto del Museo de los Rollos del Mar Muerto, que hoy día trae un rollo ecuménico para hacer que todo el que crea en Yeshua o en el Cristo que ha enseñado el romanismo regrese al judaísmo finalmente. Y este hombre dice que, y tenemos una clase especial, por favor, los que quieran, ahí las van a poner ahorita en los chats, una clase sobre los rollos del Mar Muerto y el ecumenismo. Este hombre trae un rollo ahí que dice que toda la fe en Yeshua nació de una secta en Qumran, que traían una idea así loca de ser el templo, y de ahí salió Juan el Bautista y de ahí salió Yeshua. Háganme el favor, que nada más porque estaba en el desierto, por supuesto, en base a la profecía, dicen que pertenecían a esa secta. Y ahí están estas personas en México invitándolas para que les vengan a decir que Yeshua y Juan aparecieron por un movimiento sectario y no porque lo dice la profecía. Háganme el favor. Bueno, ahí está esa clase, se las recomiendo también. Enemigos bien ubicados. Vamos a Filipenses 3:2, no lo vamos a leer todo, voy a tomar unas partes importantes para hablar, pero los que quieran leer el contexto también, no nos vamos a salir del contexto, por supuesto. Así comienza Filipenses, Shaul a los filipenses. Guárdense de los perros. Ay Pablo, ¿por qué eres tan expresivo? Los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Ahorita vamos a entender el contexto y ahorita vamos a ver otro texto, qué es lo que estaba pasando, a qué se refiere, por qué Shaul traía un pleito con esta gente, ¿verdad? Y por qué Juan dijo, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué Pedro dice también, cuidado con ellos, que ni siquiera entienden a Pablo y tuercen las escrituras para su propia perdición? Porque Yeshua les dice desde un principio, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente discípulos, y no lo hicieron. Por ahí tenemos una clase también sobre los ebionitas. Bueno, dice Pablo a los filipenses, guárdense de los perros, tengan cuidado de esos perros, malos obreros, son mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, o el Brit, el pacto, los que en el Ruach servimos a Elohim y nos honramos en Yeshua el Mesías, para nada confiando en lo que hacemos con nuestra carne. Es un punto del cual hemos hablado mucho, ahorita no vamos a meternos en este punto, pero es un punto del cual hemos hablado mucho, en donde venía una corriente un poco egocéntrica y un poco, ¿verdad? Todo eso, para creer que la carne significaba algo, el corte pues. Dice Shaul más adelante en el 18, porque ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando con lágrimas, que son enemigos de la muerte de Yeshua, son enemigos. ¿Se dan cuenta? Enemistad.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Shaul, de donde también esperamos al Salvador, el Adón Yeshua, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la majestad suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas en el universo, dice otra versión. ¿Qué es lo que está hablando Shaul? Bueno, vamos a entrar un poquito, y aquí me interesa, ya porque ahorita voy a mencionarles otros textos, una línea del tiempo muy interesante. Antes de entrar en más detalles desde el principio, pero quiero que veamos algo. Ahora, déjenme decirles, no crean que de pronto tocamos estos temas a la ligera y somos temáticos y nada más, te agarras de ese. No, tenemos un estudio detallado, capítulo a capítulo, verso a verso de toda la Biblia. Ya hemos hablado de la carta a los Filipenses, tenemos un comentario también de ello, tenemos varios temas relacionados a los ebionitas, a lo que es judaizar, a los judaizantes, a todo esto, tradición judía, todo esto. Ahora solamente nos estamos tomando otra vez el tiempo, pero quien quiera escuchar detalles, vaya por favor a las cartas de Shaul y vea en dónde surge esta enemistad de estas gentes. ¿Ok? Vamos a contexto rápidamente y quiero decirles esto. En el primer siglo, a partir del año 50, después de que el Eterno también estaba poniendo su presencia en los gentiles, vino un descontento de los judíos e incluso algunos que habían creído, fariseos, en Yeshua, pero que empezaron a decir, no pueden acercarse solamente así, no. Tienen que entrar en el Brit. Y tienen que hacer una mulá, que es una milá, es un corte para derramar sangre y poder entrar en el pacto. Y entonces empezó a haber un alboroto. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, dice Hechos 15, había revelado que el Eterno estaba teniendo amor también por los gentiles y no estaba pidiendo ni exigiendo la circuncisión para que su presencia morara en ellos. Y a partir de ahí viene esta lucha y este pleito. Con el paso de los años y de las décadas, este grupo se separó de Yeshua. Se separó de los discípulos, de los Sheliachim, y empezaron a infiltrarse y empezaron a meterse en las congregaciones sutilmente para empezar la mutilación, el mutiladero, para decir, si no se circuncidan no van a ser salvos. Es que es mandamiento, es que tienes que hacerlo, si no, es que no, si no, no. Y entonces empezaban muchos a persuadirlos y que empezaba a llegar el temor, y es que busquen y no sé cómo, y empezaron a hacerlo finalmente. Y empezaron a causar mucha apostasía. Y muchos empezaron a confiar en, como dice aquí Shaul, teniendo confianza en la carne. Y les daba cierta seguridad. Y dice, por lo menos ya salí de esto. Ya me siento judío. Ahora sí, ya soy Israel. Y este era el problema. Porque no habían entendido ellos la revelación del Ruach HaKodesh. Bueno, estos con el paso del tiempo se volvieron enemigos directos de la fe de Yeshua y se separaron. Ellos fueron los que se separaron de la fe primaria, primordial, primigenia, que es del Eterno a través de sus profetas, de los patriarcas, de los profetas, de Yeshua. Ellos son los que se divorciaron de la verdad. Y después se infiltraron y empezaron a hacer todo esto, y por eso cuando Shaul escribe les dice, guárdense de esos perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, quieren agradar solamente, quieren tener confianza cuando ya hicieron eso en su carne. Y dice, estos son enemigos de Yeshua, y ahora se los vuelvo a escribir, se los digo, se los pido llorando, dice Shaul. Cuando enviamos este tipo de mensajes es lo que estamos diciendo, con lágrimas. No sientan ninguna confianza en eso que les dicen, que creyendo que si hacen eso van a tener cierta confianza de algo. Cuidado, es un hilo muy delgado, como dicen. Estos son enemigos de Yeshua, dice. Y bueno, Shaul agrega, el fin de los cuales será perdición, porque ellos nada más están pensando en su vientre, es decir, en su carne, en su honra suya misma, que es vergüenza. Solo piensa en las cosas terrenales. Y aquí es donde Shaul también los remata
Cuando dice, pero nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, no esperamos cosas terrenales, no esperamos una Jerusalén terrenal, no esperamos un templo futuro, no esperamos un reino futuro, no esperamos nada de eso. Nuestra esperanza, ciudadanía está en los cielos, no aquí abajo. Y es que ellos les ofrecían que cuando se mutilaban o hacían un pacto derramando sangre, entonces tenían la confianza de haber cumplido con el Eterno, y ya eran Israel, así les decían. Bueno, Shaul es muy claro en esto. Ahora quiero ir más adelante porque ahorita vamos a ver una línea del tiempo muy pequeña, unos datos. Y aquí volvemos otra vez a recurrir a las palabras de Yohanan en nuestro texto clave, base. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua, el Mashiach, ha venido en carne. Muchos engañadores, otra vez. Saben, estas personas que son invitadas a México, que son judíos, sionistas, pro-sionistas, no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido del cielo y ha tomado carne para hacer un corbán. De tal manera que son engañadores. Y el peso más grande es por aquellos que los están invitando. Esto es lo que me da más tristeza. Y aquí es donde entendemos, por eso Shaul escribió, ahora se los digo con lágrimas, se los digo llorando, que no entienden, que no abren los ojos, no se dan cuenta que es el mismo engaño del primer siglo. Engañadores que no confiesan que Yeshua ha tomado forma de hombre para hacer un corbán, morir y ser resucitado y estar a la diestra del Padre. Bueno, ¿qué parte de no les digas bienvenido no entienden? Dice, quien hace esto es el engañador y el antimesías, dice Juan. Ahí está, mucho que hablan de anticristo y no sé qué, y que viene el anticristo. Ahí están los anticristos, estos son anticristos. Anti-Mashiach, Lo Mashiach, Sheker Mashiach, como les quieran llamar. Hablan mucho que hay que el anticristo, que el orden mundial, y que el falso profeta, y que no sé qué, y que el Islam. Y ahí están dándole bienvenida a los anticristos. Estos sí son anticristos. Yohanan lo está diciendo desde el principio. Estos son del engañador y son anti-Mashiach. Miren por ustedes mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Mashiach no tiene al Padre, al Todopoderoso. El que persevera en la enseñanza de Mashiach, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae la enseñanza, esta enseñanza es la enseñanza de Yeshua, no le reciban ni le digan bienvenido, porque si le dices bienvenido estás participando entonces de toda esta mentira judio-sionista, cabalista, talmudista, una revoltura de todo loísto y loísta, que es el engaño de Satanás de los últimos tiempos, o parte del gran engaño de los últimos tiempos, en donde aún los elegidos pueden caer en ese engaño. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Mashiach. Lleven este mensaje, por favor. Si no quieren en audio, vayan y oren, vayan y envíen una carta, vayan y díganle a alguien. Despiértate tú que duermes, y vas a ser alumbrado por Mashiach. No estés buscando brillitos teológicos, académicos, arqueológicos. No estés buscando brillitos. Despiértate y te alumbrará el Mashiach con su luz poderosa de revelación. Sus malas obras, eso es lo que hay que denunciar. ¿Cuál ha sido el proceso de los enemigos? Miren, aquí les voy a tener lo que ya les decía. Aquí les voy a mostrar una pequeña línea del tiempo. Fariseos que creyeron, Yeshua los exhorta a permanecer, ¿se acuerdan? Lo estudiamos, Juan 8:31. Yeshua le dijo a los judíos que creyeron, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la verdad les va a hacer libres de todo eso que piensan. ¿Ok? Déjenme ver cómo andamos en YouTube, porque a veces entran engañadores. Creo que está todo bien. Gracias.
Juan 8:31, vemos un primer indicio. Ahora, estos enemigos de esta categoría han estado por generaciones ahí. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto se manifestaron. Es decir, han estado todo el tiempo. Estuvieron en contra del Eterno, estuvieron en contra de Moshe, estuvieron en contra de Aharón, estuvieron en contra de Pinjas, estuvieron en contra de Elí, de Shmuel, estuvieron en contra de David, estuvieron en contra de todo el tiempo hubo. En la época de los reyes, en la época de los profetas, todo. Pero yéndonos un poquito más cerca de nosotros, cuando viene la palabra viva, la palabra de verdad, el camino, verdad y vida que es Yeshua, hay unos dentro de Israel, de la religión farisea, judíos que creen, pero Yeshua les dice anticipadamente, fíjense qué importante, anticipadamente nos deja un registro en donde les dice: si ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente, en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los va a liberar. Pero no permanecieron. En Hechos 15:1, vean, de los que habían creído, fariseos que comenzaron a imponer la milá o la mulá, que es el corte para derramar sangre y entrar en pacto. Tenían esas seguridades que decían, es que tienen que ser. Hemos estudiado eso, Hechos 15. Quien quiere un análisis, vaya por favor, Hechos 15, ahí hemos estudiado a detalle. Pero ahí vienen fariseos que decían, si no hacen la mulá, no podrán ser salvos. Y viene el pleito, espérame, no, hay jaloneos, y ¿saben qué? Vamos a hacer un concilio. Y ahí Ruach HaKodesh le dice a Jacob, y Jacob transfiere la profecía y dice, ¿sabes qué? Al Ruach HaKodesh le ha parecido que el pacto es en la sangre de Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Y ahora todas las naciones no tienen ninguna obligación de hacer el corte para derramar sangre, porque la sangre ya fue derramada. Y ahí está nuestra seguridad. Después viene la controversia. Gálatas 2, les pido que lo lean todo, vean el contexto, los que no, los que quieran estudiarlo, vayan por favor y estudien la carta a los Gálatas, la tenemos 2 ocasiones hablando detalle de esto. Los otros judíos, le puse entre comillas, porque dentro de los que habían creído había un grupo de judíos que se infiltraron y no habían creído. Por eso Shaul dice los otros judíos, a los que Kefa temía y cayó en la hipocresía, infiltrados para judaizar. Dice la escritura que Kefa cayó en un error, del cual Shaul lo exhorta y le dice, no seas hipócrita, no seas hipócrita. Bueno, cuando se trata de que, verdad, de los judíos, ahí vas y te sientes muy judío y te pones tu talit y te pones tu kipá y andas con los tzitziot ahí colgando, verdad, gigantescos y ahí todo, verdad, litúrgico. Y cuando vienes con los creyentes en Yeshua de gentil, ahí te haces bien gentilote. Te quitas todos los atuendos y dices, ten cuidado. ¿Por qué? Porque entonces vemos que ya hay un grupo de judíos, los otros, que se acercaban a los que estaban en Jerusalén y de forma infiltrada empezaban a meter todas estas herejías y a tratar de hacer negar a los creyentes y a hacer enseñar que los takanot, la tradición, la enseñanza de los ancianos, fariseos finalmente, era parte de la fe y era parte de la redención. Ahí hay un detalle más. Primera de Juan 2:19, ahí es donde Juan menciona, se tuvieron que salir porque nunca concordaron con los apóstoles. Aquí sí fue el verdadero divorcio. Ahorita voy a hablar de lo que se llama el divorcio, o lo que esta gente que hoy día está engañando a muchos creyentes, dicen que los creyentes en Yeshua se divorciaron del judaísmo. Por favor, qué mentira tan más grande de Satanás, los cuales muchos se la han tragado. Jamás los creyentes en Yeshua se divorciaron de ningún judaísmo. La verdadera fe que venía desde los antepasados, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, y bueno, quiero mencionar muchos, ¿verdad? Pero me voy a David, Hamelech, me voy a los profetas,
me voy hasta Yeshua. Es la única fe y la única verdad y el único camino secundado en Yeshua, el cual los que se salieron, los que se divorciaron, fueron estos que negaron a Yeshua. Estos ya se habían salido de por sí desde que regresaron de Babilonia, ya estaban todos talmudizados. Digo, no había el Talmud, pero estaba la tradición oral y ya se habían desviado. Ya hemos hablado una clase de esta. Ellos creían que tenían la fe verdadera. La verdad es de que jamás estuvieron en la fe verdadera. Ya estaban fuera de. Cuando vino Yeshua y dijeron, es que este no coincide, este no empata con lo que creemos. Es que nunca iba a empatar con lo que ellos creían, porque estaba llegando la verdad hecha carne. Y ellos ya estaban fuera, ya se habían divorciado de la fe verdadera. Así que ahí les va una vez más. No se dejen de engañar por esas expresiones sutiles y adviertan a muchos que están siendo engañados. Jamás, nunca Yeshua ni sus seguidores se separaron de ningún judaísmo. Jamás, nunca. El judaísmo, un siglo antes de Yeshua, ya se había separado de la fe verdadera. Ellos son los que se divorciaron de la fe verdadera, de tal manera que ellos son los que tienen que regresar al camino verdadero, que es el camino, verdad y vida, que es Yeshua y toda su enseñanza. Eso es verdad. Lo otro es una mentira de Hasatán. Porque uno de los temas hoy día, y ahorita lo voy a hablar más adelante, es este. Es que se separaron de la fe original del judaísmo. Mentira, ya el judaísmo ya estaba separado, ya estaba divorciado del Eterno. Así que es un punto importante. Y Juan lo dice muy claramente, Juan 2:19. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, así que se tuvieron que ir, lo siento. Pero ellos se divorciaron de la fe verdadera y del Mesías también. Así que no se dejen llevar por ese engaño. Y finalmente, segunda de Juan 1 del 7 al 11, negaron a Yeshua, no permanecieron. Si vienen a vosotros, no les reciban ni les digan bienvenidos. Otra vez, el texto base, el texto clave del día de hoy. Como andamos de tiempo, ahí vamos. Ok. Bueno, yo quiero que vean este proceso de los enemigos que están bien ubicados. Y ya saben, otra vez, hay muchos enemigos y muchas formas de enemistad contra el Eterno, pero ahorita me estoy refiriendo a una que es muy sutil hasta el día de hoy y que está haciendo muchos estragos en los creyentes en Yeshua. Yo conozco muchos que se han perdido, se han desviado de la verdad por este proceso sutil. Así que cuando vean a alguien como esto y te digan, es que se divorciaron del judaísmo, no, es que el judaísmo ya estaba divorciado del Eterno y divorciado de Mashiach, así que regresen a Mashiach. Si quieren ser otra vez parte del olivo, vuélvanse a injertar, porque Shaul también habló concerniente a esto. Fueron ramas desgajadas porque no creyeron en Mashiach, habiendo sido ellos primero olivo, pero al no haber creído en Mashiach, al haberse separado, divorciado de Mashiach, entonces fueron ramas cortadas. Aunque Shaul todavía dice, ok, si quieren regresar, muy bien, nadie les dice que no, ni nadie los está odiando, ni nadie los está maldiciendo, nada, pero vuélvanse a injertar en Mashiach, vuélvanse a casar con Mashiach, regresen, hagan teshuvah. Eso es lo que tenemos que decir. Continuamos. Vamos a otro más. Enemistad y las escrituras. Vamos a ver rápido. Desde el principio hasta el fin vemos varios principios. Permanecer con el Padre en fidelidad y obediencia, eso es ser amistoso. Abraham lo hizo. Andar en los caminos del Eterno es mostrarle amistad. No ir en los caminos del Padre, ni tampoco ir en el camino que es Yeshua, es enemistad o adversidad. Ciertamente los enemigos los juzgará el Eterno, y ha puesto a Yeshua para poner debajo de sus pies a los enemigos, que primeramente son espirituales. Los poderes de las tinieblas, esos son los primeros enemigos, encabezados por el adversario, son enemigos. Pero toda carne que se une a los caminos del adversario se convierten también en adversarios y enemigos. Incluso todo el que se hace amigo con el mundo se constituye enemigo del Eterno, ya lo vimos, Santiago 4:4. Porque el mundo y sus caminos son adversarios al Eterno, adversos al Eterno. Muchas almas al seguir al adversario se han hecho enemigos del Eterno y con ello merecedores del juicio eterno. Esto ya lo juzgará él.
Yeshua enseñó incluso a amar a los enemigos, ciertamente, amar al prójimo. Sin embargo, ya hemos dicho que el amor occidental o griego teológico pretende que aceptes o secundes el asesinato, la violación, el secuestro o todo acto pecaminoso de las personas, como si las personas que practican esto se merecen nuestra aceptación. Por ejemplo, mucha gente predicando que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, frase de Gandhi, deducen que el creyente debe de aceptar a los pecadores porque Dios así los hace. Así lo hace Él porque es puro y amor, dicen ellos. Sin embargo, ya hemos referido que en la Escritura el Eterno detesta a todo el que practica el pecado, es decir, el que es pecador. Él no ama al pecador. Primera de Juan 3:8, el que es pecador es del diablo. Entonces el Eterno no ama al pecador. Ama a todo el mundo, pero el que no quiere ir a Él y rechaza a Yeshua, ese ya practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio y dice, para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Y dejemos de ser pecadores, pero aquel que no acepta Mashiach o que no acepta la Torah, pues sigue siendo pecador. Y el Eterno no ama a este. Es del diablo. Lo tiene que despreciar, por eso vemos esto en la Escritura. ¿Cómo podemos resumir el amor, la enemistad y los peligros de la enemistad? Ahí va. ¿Cómo podemos resumir el amor, la enemistad y los peligros de la enemistad? Aunque el amor del Padre por medio de Yeshua es amplio y para todos, ya que todos nos hicimos enemigos de Él al desobedecer, pero al ser Él rico en amor y perdón envió a Yeshua para reconciliar al mundo de la enemistad ante Él. Sin embargo, si alguno persiste en la desobediencia a su palabra y a la palabra viva, que es Yeshua, entonces tal persona sigue siendo enemigo y adversario. Estos son los que no ama el Padre. Y no solo eso, sino que además de lo que Juan dijo de estos, especialmente los israelitas que no creyeron, o todo que actualmente no crea, ha sido despreciado por el Eterno y confinado al juicio. Así leemos Hechos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no quedará más sacrificio por los pecados, dice. Ahí está. Si voluntariamente, habiendo sido enviado al Mashiach y se rechaza, renovada la Torah y se rechaza, porque esto también mete en conflictos a toda la cristiandad. Dice, ya no queda más perdón por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los satanases, a los hasatanes. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin perdón. ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a recibir o a merecer el que despreciare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado, se hiciera esa afrenta al Espíritu de gracia? Hemos hablado mucho de este texto, lo hemos citado en diferentes partes de la Escritura y reflexiones. Y aquí hay una pregunta interesante. Pregunta para todos. ¿Qué es despreciar la sangre del pacto de Yeshua? ¿Qué es pisotear al Hijo de Elohim y despreciar la sangre del Brit, de Él? Pregunta, ¿qué es? Si algunos vienen y dicen que su muerte no es nada, que no significa nada, que es un sacrificio vano, que murió porque pues, se rebeló contra las autoridades y fue un muerto más de muchos, y dijeran, su sangre no es nada, pues es como cualquier sangre animal. Peor, si algunos incluso llegaran a decir que es comparado con la muerte de una bestia, ¿qué significaría esto? ¿Se dan cuenta a lo que vamos? Ahí está, abusar de la gracia, ahí está, cambiar sus palabras, no guardar sus enseñanzas, no cumplir sus palabras. ¿Cuánto castigo van a recibir esta gente que desprecia al Hijo de Elohim y su sangre del Brit la tiene por inmunda? Esta gente que están invitando a México, que niegan a Yeshua,
tienen por inmunda la sangre del Brit. Ellos no creen en este Brit en Mashiach. Ellos creen en el Brit o en el pacto que ellos predican para sí, y además en la sangre de los animales en un futuro templo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, así es como dice Sara más adelante en el texto. Piensen por un momento, esta gente que está metida en esto, incluso estos líderes que están trayendo a esta gente, piensen por favor, razonen, tiene que haber discernimiento. De nada sirve la pura letra, la pura palabra sin el Ruach, ni Mashiach en sus vidas. Por eso Shaul dijo, la pura letra mata. Necesitan el Ruach HaKodesh para que sean vivificados y entiendan que esta gente que van a traer y que van a traer puras herejías, desprecian al Hijo de Elohim y desprecian la sangre del pacto, esperando más sangre en el futuro, en animales, en un templo en el futuro. Aquí está. Por eso en anteriores clases, cuando de pronto toco este tema, y es que en 15 días van a llegar a México uno de ellos y empieza toda esta herejía, yo he dicho, yo no les digo bienvenidos, no son bienvenidos a México, no son bienvenidos porque traen un engaño del adversario para muchos creyentes. No son bienvenidos. Porque si les digo bienvenidos, entonces me hago cómplice y partícipe de sus malas obras. ¿Se dan cuenta? Ellos niegan el pacto en Mashiach, lo niegan. La exhortación, si alguien verdaderamente no ha entendido que hay enemigos adversarios conscientes del rechazo de Yeshua por tantas generaciones arrastrados por Hasatán y que en esta generación trabajan arduamente para el mismo propósito de engaño, para negar a Yeshua y la esperanza celestial en él, y haciendo uso de todo tipo de recursos, líderes, gente, fama, dinero, supuestos descubrimientos arqueológicos, fetichismo, religión, continúan siendo arrastrados por lo mismo. Exhortamos a despertar y ver que el mismo engaño de la cizaña que puso el adversario en el primer siglo sigue creciendo para perdición incluso de algunos elegidos. La cizaña sigue creciendo entre el trigo. No es posible que gente que dice creer en Yeshua le niegue al decirle bienvenida a esta gente, a estos enemigos de Yeshua, con una agenda judio-sionista terrenal y materialista. Por cierto, una agenda anti-Yeshua. Déjenme decirles algo, me voy a tener aquí. Alguien por ahí me dijo que ustedes saben que este negocio, y a mí no me consta, déjenme decirles algo, a mí no me consta, pero alguien me dijo por ahí que todo esta comercialización judía en los últimos años, ya saben, desde las ¿cómo se llama? Judaicas, que venden libros, literatura, que venden shofarot, que venden amuletos y todas estas cosas, ¿ok? Que todos estos judíos que hacen este comercio con gentiles, dicen por ahí, a mí no me consta, por eso les digo, pero me dijeron, yo no sé, pero dicen que están tomando, que diezman ese dinero para financiar todo este tipo de propaganda anti-Yeshua. Diezman todas esas ganancias de origen gentil a las judaicas y al judaísmo para financiar una propaganda anti-Yeshua, anti el mensaje de la buena nueva, para cambiar y pervertir el evangelio y llevar todas estas herejías en vez de la enseñanza de Yeshua. Es lo que dicen. Y a veces por eso he caído en cuenta que todos estos agentes, estos líderes, son bien financiados, les va muy bien, tienen capacidades para ir y viajar y todos lados y todas esas cosas. En Estados Unidos hay muchos movimientos así, pro-sionistas, agentes sionistas, aquí en México por supuesto, Sudamérica, Centroamérica, toda esta gente, ¿de dónde saca tantos recursos para todo esto? Son financiados desde el sionismo, desde el judaísmo, para menguar la fe en Yeshua. Por eso les dije aquí una agenda judio-sionista terrenal y materialista. Y no solo eso,
que los traigan y les den honores y reconocimiento entre aplausos como dignos de ser alabados. ¿Acaso no ven una y otra vez las recomendaciones de los apóstoles en contra de toda esta maquinaria? Son enemigos de la muerte de Yeshua. No le reconocen. Esta gente no reconoce a Yeshua como rey. No le reconocen como Mesías y el profeta del Eterno. No le reconocen como celestial hecho carne. No le reconocen como rey de Israel. No le reconocen su resurrección. No reconocen que Yeshua denunció el judaísmo y enseñó el camino al Padre. No reconocen que no se necesita más gobierno mundial, ni templo, ni más sacrificios. No reconocen que Yeshua regresará para darnos el don de la vida eterna delante del Padre. No reconocen que Yeshua es la purificación del mundo. No reconocen nada de Yeshua. Y aún así se atreven a traerlos y darles la bienvenida. Hace un año, cuando hablamos de esta parte de la tradición judía de Tisha B'Av y la necesidad de un templo para ellos, hablamos de esa mega herejía desde el judaísmo. Ahí está ¿cómo se llama? El del Instituto del Templo. Jaim, ya se me olvidó el nombre, es un Ashkenazí, hasta los ojos azules le brillan. De Ashkenazí, digo, no porque se presuma ser semita. Jaim Rechman, creo que se llama. Jaim Rechman. ¿Se acuerdan? Vimos un videíto de él. ¿Y qué decía? Esta vaca roja el próximo año será la candidata perfecta para la purificación de todo el mundo. Es el principio de la purificación de todo el mundo. Mentiroso, satánico. Eso es una mentira satánica. Perdónenme, pero ahí sí es una mentira satánica, porque la Escritura dice que la purificación del mundo es Yeshua HaMashiach, el que quita el pecado del mundo, el que trajo purificación, justificación permanente. A Él es el que hay que recurrir. De Él hablaba del sacrificio de la vaca lazana, la vaca roja. Hace un año lo vimos. Es toda una falsedad. Bueno, esta gente que viene y que es invitada por esta otra gente hacen lo mismo. Creen en la vaca roja y creen que es el principio de la purificación del mundo. Absurdo, absurdo. Herético. Levanten la voz y digan absurdo, herético. No puede ser posible. Están negando a Yeshua ahí. Es el que verdaderamente purifica los pecados del mundo, de todo el mundo entero. Lamentablemente, si esta exhortación no es para el que está en esta confusión, sino que secunda todo este engaño, no me queda más que decir a los creyentes que tengan cuidado de aquellos que desde el primer siglo se han infiltrado entre los creyentes para llevarlos a la para llevarlos de la libertad en Yeshua a la esclavitud. Porque hay agentes del maligno que dicen ser de Yeshua, pero sus malas obras dicen que no lo son. ¿Cuáles son sus malas obras? No necesitan estar matando a gente, ni fumando, ni drogándose. Solamente conseguir los planes de Hasatán y de que se reconoce como la sinagoga de Satanás, y la higuera. Ahí se convierten en agentes del maligno y están en contra de toda justicia del Eterno, que es en Yeshua. Y aunque traigan a Yeshua en la boca todo el tiempo, están negándole. Divorciados del judaísmo, déjenme tocar otra vez ese tema. Una de las frases más mencionadas en este discurso del engaño judío-sionista es: descubre cómo el cristianismo se divorció del judaísmo, dicen ellos. ¿Será acaso que el judaísmo fue como una esposa o esposo fiel y que era intachable en el primer siglo, intachable al Eterno? ¿Será acaso que los creyentes en Yeshua se separaron de su raíz cuando dejaron el judaísmo? ¿No es acaso que el judaísmo ya estaba separado del Eterno y lo que hicieron los apóstoles y discípulos fue salirse justamente de estos sistemas religiosos y ser el nuevo Israel en Yeshua, en el verdadero Yehudim, o que exalta al Eterno? Lo voy a repetir, lo estoy repitiendo porque me es imperante decir esta verdad. Jamás ni Yeshua ni los apóstoles se separaron de ningún judaísmo. Yeshua enseñó el camino, verdad y vida. Por eso se les llamaban los del camino, el camino al Padre. El camino es Yeshua HaMashiach. Los del camino es los de Yeshua, los del Mesías.
los ungidos también del Eterno. Jamás se separaron de ningún judaísmo, al contrario, el judaísmo ya se había separado. Y los discípulos, antes de ser discípulos que estaban ya separados, lo que hicieron es reincorporarse a la fe verdadera cuando conocieron que Mashiach ya había venido. De esta manera es una mentira diabólica esto. Más bien ellos han estado separados siempre. Y Yeshua les dice todavía por amor, regresen, vuelvan. Todavía hay oportunidad antes del día del juicio. Nos mostramos amorosos con estas personas que es carne usada por las potestades del maligno. Mostramos nuestro amor cuando decimos, conoce la verdad de Yeshua. Tú ya estabas divorciado del Eterno, regresa al Eterno por medio de Yeshua. Él es el camino para que seas como los del camino, seas del camino. Así que el discurso no es para nosotros, es para ellos que ya han estado separados. El gran error, el mega error ha sido que lo que se conoce como cristianismo de Constantino y de los padres de la iglesia cristiana es creer que se separaron de la fe hebrea en Yeshua. Y al dejar la Torá y el Mesías verdadero se desviaron al paganismo grecorromano. Y esto ha sido el motivo del judaísmo para enfatizar que se divorciaron del judaísmo. Mentira, ya que el judaísmo nunca fue la cuna de la fe en Yeshua, sino que el judaísmo era una religión totalmente hecha por los hombres, lo cual denunció Yeshua como apartada del Padre, y que Yeshua mismo dijo que se abandonará porque había quedado en desaprobación del Eterno, haciendo así Yeshua un nuevo Israel en él. Saben, uno de los grandes problemas es de que se nos ha hecho entender o creer, o algunos, que la fe en Yeshua se separó del judaísmo. No, también aquellos del siglo 3 y 4 se separaron de la fe en Yeshua cuando hicieron la religión cristiana. Así que unos ya se habían divorciado, que es el judaísmo, ya se había divorciado del Eterno, y otros se divorciaron después, pero sigue una sola línea, una línea verdadera que es la de los discípulos de Yeshua y los apóstoles. Esa nunca se separó de la fe verdadera. ¿A dónde tenemos que regresar? Ni al cristianismo, ni al judaísmo, ni a ningún ismo, sino a la fe de Yeshua, y al testimonio, al Padre, la observancia y santidad. Eso es lo que tenemos que regresar. ¿Se dan cuenta lo sutil que son ellos? Sí, los cristianos se separaron, y de esto va a hablar uno de estos hombres. ¿Cuándo se separó el cristianismo del judaísmo? Y va a engañarlos a todos para decirles que tienen que hacerse el judaísmo. Pero nunca les va a decir, tienen que regresar a Yeshua, el Mesías, y a sus emisarios que tienen la verdad. Jamás les va a decir ninguno de estos dos eso. Les van a decir que tienen que regresar o al judaísmo esenio o al judaísmo fariseo. Ese es el engaño de Satanás. Ahora, quiero citar que a veces estas personas citan las palabras de Yeshua, porque la salvación viene de los judíos. Ya ves, de los judíos, y todo judío, y ahí viene la judiolatría. Cuando Yeshua, y pueden ir a las grabaciones, ahí está la explicación. Cuando Yeshua dice, se refiere a Judea, a Judá, a Yehudá, la tribu, que era la tribu príncipe, porque de ahí iba a salir la salvación, que es el Mesías. Cuando tiene este diálogo con la samaritana, simplemente lo que está diciendo los samaritanos es de la tribu de Judá donde va a salir la salvación, que es Yeshua, no los judíos. Otra de las expresiones mal usadas para los fines sionistas, creer que del judaísmo viene la salvación. No, judaísmo es una religión del primer siglo y antes del primer siglo, hecha por hombres que Yeshua denunció. Y Judá es la tribu en donde se había profetizado que por medio de la casa de David vendría el Salvador. Ahí sí es lo correcto, porque la salvación viene de la casa de Yehudá. De ahí viene el Mashiach. No viene de Samaria, porque los samaritanos creían. Así que no hay que sacar el texto fuera de contexto para crear un pretexto. Hay que ver la verdad, porque con esta mentira muchos han creído, pues sí, del judaísmo viene la salvación, y entonces van hacia el judaísmo, o hacia alguno de los muchos judaísmos. Siguiente, la falta de comprensión de la expresión teshuvah, regresar al Padre en obediencia por medio de Yeshua,
sigue siendo tergiversada para volver los rostros a todos los tipos de judaísmo, ritos y costumbres. Todo este malentendido y tergiversación ha creado que la gente voltee sus rostros no al Padre para observar los mandamientos de la escritura de la Torá, sino al judaísmo para que sean enseñados por ellos. Y salen de un lugar que estaban confinados, de un tutor, de un ayo, y se meten a otro, en vez de ir a la libertad en Yeshua, a servir al Padre. Y por eso es que mucha gente ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en sus Facebook del ejército de Israel, del judaísmo, y de puro alabando, pura judiolatría, porque creen que hay el pueblo y todo, y no se dan cuenta que es el mega engaño de los últimos tiempos de Hasatán. Despierten, por favor. Ni siquiera el judaísmo es uno. Admiran a los ortodoxos y están aplaudiendo la bandera. Ni saben. Ellos son enemigos entre ellos. Los de negro totalmente con sombrero y peyot y negro de arriba hasta abajo son archienemigos de los que agarran una bandera con el hexagrama de Moloch. Y a veces la gente ni sabe esto, está idolatrando los dos y creen que los dos es lo mismo. Ni siquiera saben esto, por favor, a veces ni siquiera conocen la historia. Y ahí tenemos el gran problema de tanta ignorancia, tanta transgresión. Vamos terminando. Mentira judía. De esta forma, la gran mentira judía es decir que ellos son el olivo natural cuando en realidad son la higuera sin frutos. La verdad es decir que ellos son los que se divorciaron. Ellos se separaron, se independizaron, negando a Yeshua, y buscando sus propios caminos se olvidaron y se divorciaron de la fe verdadera y del enviado del Padre, para apartarse en su orgullo nacionalista y fariseo religioso, creando su propia religión en contra de Yeshua, su Talmud en contra totalmente de Yeshua, como lo hizo también la iglesia de Constantino, también con toda su tradición en contra de Yeshua, ya que ni en la Jerusalén terrenal, ni en la Constantinopla, ni en el Vaticano está la voluntad del Padre, sino en Yeshua y en su Jerusalén celestial. Ahí está la verdad del Padre, en Yeshua y en la Jerusalén celestial. No seamos confundidos. La gran verdad es que tenemos poca fuerza ante este enorme monstruo sionista mundial, pero Yeshua los ha identificado y esperamos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Apocalipsis 3:9. He aquí que yo los voy a entregar, los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos pero no lo son, mienten, son mentirosos. Pero he aquí yo haré que vengan y te reconozcan a ti. Que se posen ante ti quiere decir que te reconozcan, que digas, si es cierto, tú eres el verdadero Israel. Va a llegar el momento. Y reconozcan que yo te he amado, dice Yeshua, a los verdaderos creyentes. Eso esperamos finalmente, y no por nuestra justicia, sino por la fidelidad a Él, al Padre, al camino. Gran error es creer que cualquier tipo de judaísmo, incluso el nacionalista, que sionismo es el olivo natural, cuando Yeshua dijo que es la higuera y es la sinagoga de Satanás. El gran error es ser enseñados que ellos son el hermano mayor al que los menores deben de regresar, cuando el hermano mayor es Yeshua, el cual nos lleva de regreso al Padre. El error sigue siendo que pretenden persuadir a los judíos de que Yeshua regresará para reinar sobre ellos, cuando la verdad es que está escrito que Yeshua es el rey de Israel y ellos prefirieron, ¿qué prefirieron ellos? ¿Se acuerdan lo que acabamos de estudiar? Al emperador romano como rey. Ellos dijeron, no tenemos más rey más que el emperador romano o el César. Esta es la gran verdad. El gran error es que esperen recién al profeta Elías y anunciar su Mesías, cuando Yeshua dijo que el Elías que habría de venir era Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil. Ya vino. El gran error es dejar la profecía cumplida hace 2500 años del retorno de Israel a su tierra en épocas de Zorobabel, Esdras y Nehemías, para la llegada del Mesías, y error es ser engañados por el judaísmo sionista de que es ahora cuando esa profecía se cumple. Y aunque muchos sionistas son ateos, sin creer en el Eterno y menos en el Mesías, reclaman con tanta propiedad ser merecedores de la tierra por la promesa.
Es otra de las gran verdades que nos muestra el gran error. El judaísmo sionista, la gran mayoría son ateos, ni creen que el Eterno exista, son laicos, andan ahí en el desfile gay, ¿verdad? En Tel Aviv y todo el materialismo. Pero sí, sí, es una promesa de la tierra, Hashem no la dio. Por favor, es una hipocresía tan grande, es disonancia cognitiva, ¿verdad? Es este problema de un doble discurso. En su vida niegan al Eterno y hacen que los gentiles blasfemen. Y por otro lado, sí, es la promesa de nuestros padres, nos pertenece. Convenencieros, así es como dice Mario Eugenia aquí. Nomás lo que les conviene, cuando quieren. Es la sinagoga, no es el olivo. No es ningún hermano mayor, Yeshua es el hermano mayor. Y finalmente ellos, desde hace 2000 años, y no lo decimos nosotros, lo único que estamos diciendo aquí es citando la Escritura y lo que han decidido, para declarar el engaño que han creado ellos. Como el engaño, ¿verdad?, que acabamos de decir, de que nos divorciamos del judaísmo. No, ellos se divorciaron desde entonces. Otro engaño que acabo de mencionar aquí es de que ellos quieren que reine en el futuro. Bueno, ellos no quieren que reine, más bien los mesiánicos o los efraimitas. Pero ellos negaron desde hace 2000 años a Yeshua y quisieron al César, al emperador romano, como rey. Lo acabamos de estudiar, lo acabamos de leer. Todo esto y más es el gran error de la ignorancia y la persuasión política sionista de Herzl y todo su sionismo laico anti-Yeshua y anti-Torah. Pero otro gran error sería callarnos ante tal obra de las tinieblas y no denunciarla. Así que, amados hermanos, que confiesan a Yeshua y que le esperan y que son enemigos de estos enemigos, pero son amigos del Eterno y de Yeshua, levantemos la voz y como Yohanan y Shaul sigamos diciendo: cuidado con los enemigos de Yeshua, advertencia. Porque andan por ahí y andan por ahí y andan por ahí. Y lo único que quieren es ¿qué? Engañar, si fuese posible, a los elegidos. A los elegidos. Así que en el tiempo en que cerramos la serie Yeshua, el profeta al cual oír, les dejo esta clase, este mensaje, una exhortación especialmente en México. Yo espero que llegue a escucharlo alguna de esas gentes que a lo mejor por ignorancia, a lo mejor porque el Ruach no sopla sobre ellos y están yendo solamente por la letra y sobre todas esas incongruencias, reaccionen y a tiempo. Porque si algo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de este movimiento que ahora está trayendo a estas personas, es de que ha desviado a muchos de la fe. Y se han ido a los Benei Noach, y se han ido al ortodoxismo, y se han convertido, y han negado, otros se han metido en tremendas cosas, Kabbalah y no sé qué tantas cosas. ¿Y por qué no se duelen estos líderes? Porque parece que ese es el propósito. Desviar, confundir, dejarlos en el camino, perderlos y seguir perdiendo en vez de ganar. Y nomás sus intereses mezquinos, ¿verdad? Y todo lo que les conviene. Pero aquí están las Escrituras. Y aquí está lo que dijo Yeshua una vez más: por sus frutos los conoceréis. Viene esta gente judía, no creyente en Yeshua, que niegan a Yeshua. Esos son sus frutos. Bueno, en lo personal y desde aquí, desde mi trinchera, como dicen, yo les digo, no son bienvenidos. No les digo Baruch Haba, no. Lo Baruch Haba, lo Baruch Haba, lo. No bienvenido, no bienvenido. Así que levantemos la voz juntos y prosigamos a la meta en Mashiach. Y pues bueno, terminamos. Y quiero
terminar orando también en este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das para poder levantar, Padre, este mensaje de amor. Esperamos que lo vean así, porque cuando tú entregaste tu palabra y tu verdad, eso es amor. Así mostraste amor al mundo, en enviar a tu palabra, a tu verdad, para traernos la verdad. Y si la hemos recibido nosotros, ¿por qué no seguirla proclamando? Ahí está el verdadero amor, el que ama a sus ovejas, da su vida por sus ovejas y entrega la verdad. Padre, que este mensaje ahora ya no cree más enemistad, sino que crea conciencia y verdadera teshuvá. Y Padre, que en este tiempo sigas usándonos para seguir levantando esta voz y proclamar solamente tu palabra, tu Hijo, Yeshua, la esperanza en Él, porque nuestra ciudadanía y nuestra esperanza está en los cielos, de donde aparecerá nuevamente Mashiach, para que cumpla lo que le falta cumplir, venir y tomar esta cosecha, todo este trigo de estos 2000 años de su siembra, el producto de la tierra, los frutos, y tomarnos en esta gran cosecha y llevarnos a tus graneros, Padre, a tu presencia, que ese sea solamente el mensaje, porque ya has hecho la obra, ya has enviado tu Rey, ya has enviado tu Mesías, tu Hijo, tu Profeta, tu ungido, y que sigamos caminando de regreso a ti, porque la verdadera teshuvá y la última teshuvá finalmente va a ser que estemos delante de tu presencia, Padre, y que nos permitas en este tiempo ser persuadidos por esa verdad y protegidos para todas las mentiras del enemigo. Gracias por este tiempo y que uses, Padre, este recurso, este audio, este video para todos aquellos que tú estés llamando. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén.